Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker. Una vez más les comparto un video demostrativo en el cual vamos a ver un equipo reproductor de discos compactos y de cassettes, concretamente una radiograbadora fabricada por Sony, modelo CFD-S70. Anteriormente ya hemos presentado este modelo en el canal, por lo cual no voy a ahondar mucho en la distribución de los controles ni en características, así es que les voy a dejar un enlace directo en la descripción de entregas anteriores de estos mismos modelos para que tengan mejor referencia sobre la distribución de los controles, características y cómo funciona. En este video nos vamos a ir más rápido, más directo a lo que es la calidad de reproducción, grabación, sintonía de cuadrantes en ambas bandas y ver algunos otros detalles relevantes. ¿Okay? Bien, entonces quiero comentarles que de todos los productos que he exhibido aquí en el canal, este es uno de los más recientes, y me refiero, o sea, cuando digo más recientes es que apenas tiene 2 años de haberse fabricado, ¿ok? Es decir, fue fabricado en marzo del 2021. Al final les voy a mostrar la etiqueta donde se encuentra esa información. Entonces, marzo 2021 a lo que es ahorita, en este momento, mayo del 2023, ya cumplió 2 años. ¿Ok? Es uno de los productos más nuevos que hemos tenido aquí en el canal. Y déjenme decirles que a simple vista luce muy bien. La estética y la consistencia física, la verdad se siente magnífico, ¿ok? Magnífico, sí se siente muy bien, no hay ningún problema con ello, ¿ok? Más sin embargo, hay un detalle en el cual ya me he dado cuenta de este modelo CFD-S70 y consiste concretamente en el formato de disco compacto. En el momento de reproducir discos grabados en formato MP3 existe la posibilidad de que brinque inicialmente cuando apenas está reproduciendo los primeros menos de 10 segundos de la canción. Puede presentarse aleatoriamente saltos del tiempo, ¿ok? O sea, como que se pausa, como que se brinca un poquito la música, puede ser una, dos o puede ser 3 veces, no sé, es aleatorio esto, cuando recién está tocando la pista. No siempre lo hace, es algo que a veces lo hace, pero lo dejo muy en claro para que la gente sepa, ¿ok? En la anterior entrega, que no tiene mucho tiempo que subimos un video de este equipo reproductor, sucedió exactamente lo mismo. Reproduce uno un disco MP3 y en los primeros 6-8 segundos existe la posibilidad de que haya una interrupción inicial. Pasado ese lapso, la música se reproduce sin problema. No se va a estar brincando cada momento durante la pista, sino que solamente en los primeros 8 segundos, por decir un ejemplo, puede presentarse esa cuestión. Caso opuesto, el cual significa que va a reproducir sin problema cuando nosotros reproducimos un disco de audio que no sea MP3, ahí no existe la posibilidad. Por ejemplo, si reproducimos un disco original, no va a haber absolutamente ningún problema. Si reproducimos un disco grabado de audio normal, tampoco no va a haber problema. Esto es solamente aplicable cuando quieres reproducir un disco MP3. Entonces, estas radiograbadoras al parecer salieron con ese defecto de fábrica, ya que con estas son, me parece que 3 veces que sucede lo mismo. MP3 presenta una interrupción inicial en los primeros 8 segundos y no siempre lo hace. A veces es una sola interrupción, a veces no hace ninguna interrupción, a veces se puede saltar 2 veces, 3 veces al inicio, etcétera, ¿ok? Entonces esto es aleatorio, ¿ok? En cuanto a la reproducción de cintas, no hay absolutamente ningún problema, ya que las reproduce con una calidad y velocidad de reproducción óptima. Absolutamente ningún problema, nunca hemos tenido problemas
con la reproducción de cintas en estos equipos. Ok, bien, entonces dejando todo lo anterior claro, vamos a ir a encender nuestro equipo. Ok, no lo van a poder visualizar mucho porque la pantalla está en la parte superior, así es que, a ver, aquí lo estoy alzando un poquito, mira, dice no CD, lo cual es correcto, no hay un disco compacto al interior. Y vamos a ver en el costado derecho que dice Megabass. Ok, ahí está aplicado el Megabass y ahí se ve el modelo CFD-S70, ok, que es muy buen equipo. Para hacer calidad de uso personal es excelente. Ok, obviamente los equipos que fueron previos a él, estamos hablando de equipos fabricados entre los años, puede ser desde 1998, inicios del 2000, 2003, 2004, más o menos. Son equipos que obviamente tienen mayores dimensiones y tienen una potencia mucho mayor a la que ustedes van a escuchar de este equipo. ¿Ok? Más sin embargo, a pesar de ser una radiograbadora con características o, bueno, dimensiones más reducidas, no deja a un lado el hecho de que ofrece muy buena calidad y muy buen nivel de graves para sus dimensiones que tiene. ¿Ok? Entonces, a pesar de no ser un equipo más grande, la verdad sí tiene un sonido con el cual se puede defender sin problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ir primero con lo que es la radio. Ahora bajamos el volumen. La antena está toda puesta en su sitio. Vamos a poner aquí. Y un problema muy común también en estos equipos es la distribución aquí de los controles. Por lo general se suelen combinar o cruzar las funciones con los botones que están cercanos. Entonces eso es un problema muy común en estos equipos. En este modelo y esta unidad en específico no lo presenta, pero hay algunos que sí me ha tocado que tienen esa cuestión. ¿Ok? Pero aquí hasta el momento no tiene ningún problema de eso. Ok, vamos a sintonizar. Ahí está. Ok, así nomás rapidito por cuestiones del copyright. Ok, vamos a ir a otra estación. A ver ahorita que luego de sintonizar. Sintonización digital. Ahí está. Ok, así rapidito nomás por cuestiones de copyright. Ok, eso es en la banda FM. Vamos a ir a la banda AM y vamos a sintonizar otra vez. A ver aquí qué hay. Importantes a los corintios. Bueno, pues veíamos hace unos momentos la declaración de la alcaldesa Montserrat Caballero respecto a este atentado que ha tenido una gran... Ok. Hablando de grandotes, grandotes, grandotes. Ok, ahí lo vamos a dejar en lo que es la banda AM/FM sin problemas, y eso que la antena está completamente retractada. Ok, entonces igual la habitación donde me encuentro es en el segundo nivel, pues tiene mayor alcance, mejor recepción. Ok, dejamos de lado la radio, que de hecho ahorita está en modo estéreo, pero ustedes pueden quitar el modo estéreo y dejarlo en calidad FM monoural. Vamos a volverlo a dejar donde estaba en modo estéreo. Ahí está, modo estéreo. Ok, vamos a ir entonces con lo que nos llama la atención y dijimos con el formato CD. Entonces tenemos aquí dos discos, ambos grabados. El primero de ellos es un MP3. Ok, sí, de MP3.
Vamos a darle aquí donde dice play pause. Estamos esperando que termine de identificar el disco. Ok, de hecho ya está tocando la primera canción. Vamos a darle stop y lo que vamos a hacer va a ser programar el modo. Esto va a ser el modo de reproducción. Ok, quiero que observen la identificación del disco. Ahí está, a ver si, ok. Folder 001 y 071. Quiere decir 001 un folder y número de pistas 71. Ok. Es una carpeta con 71 archivos en formato MP3. Okirok, entonces le vamos a programar el modo. Repetir primer track. Repetir. Modo programado. Repetir el modo, bueno, repetir carpeta o tocar cierta carpeta, modo aleatorio. Ok. Ustedes no lo alcanzan a ver porque tendría que ubicar la cámara en la parte de arriba, pero a grandes rasgos así lo voy a dejar. Entonces vamos a darle play para reproducir y presten atención sobre las interrupciones. Vamos a correrla. Ahí están corriendo los segundos normal. Vamos a quitar megabass. Ya tenemos puesto el megabass. Ok, otra pista. Vamos a ir con otra canción al azar. Este es el track número 56. Ahí está. Dos interrupciones. 3. Ok, vamos a hacer una pausa para hablar un poco. Ahí ya nos pudimos dar cuenta que hubo 3 interrupciones, pero solamente fueron iniciales. Ok, igual el sonido, como les digo, el sonido que ofrece este equipo es bastante bueno, a pesar de que es un equipo de calidad o enfocado en uso personal. Ok, entonces bueno, sigamos con la música. Otra canción. Una interrupción. Ok, esa interrupción que acabamos de escuchar la hizo al segundo número 6. Para ser exactos, al segundo número 6, ahí es cuando sucedió la interrupción, que es, como les había dicho, es los primeros 8 segundos, tal vez pueda ser los primeros 10 segundos en algunos casos, pero por lo general así es. Los primeros 6, 8 segundos es un cierto porcentaje que va a haber una interrupción. ¿Ok? Sigamos. Vamos a adelantar más.
Canción 51. Vamos a avanzar más. Canción 55. Ok, aquí escuchamos 3 interrupciones, prácticamente una después de otra, desde el segundo 3 o 4 me parece, una tras de otra, ok, pero ya escuchamos que el resto de la pista no se brinca, la música es solamente inicial, ok. Vamos a ir a otra canción. Pista 14. Otra pista. Ok, ahí escuchamos también un par de interrupciones solamente al inicio. Ok, hasta ahí vamos a dejar el formato MP3 y ya vimos que efectivamente las interrupciones se dan en los primeros segundos de 0 hasta el 8 o en algunos casos podría ser hasta el segundo 10. Después de ese lapso de tiempo todo corre de manera normal. Es, repito, solamente al inicio de las pistas, ¿okay? Entonces vamos a ir ahora con nuestro sí de audio normal, ¿ok? Ahí lo está leyendo. Listo, 19 tracks y volvemos a activar lo que es el modo aleatorio. Que por cierto el icono se parece mucho de lejos, así como si fuera reproducir folder o carpeta. Ok, pista número 2. Otra pista. Ok, esta ya lo escuchamos.
más. Pista 6. Perfecto, hasta aquí vamos a dejar lo que es la reproducción de discos compacto. Su máximo nivel de volumen perdón, es 31 puntos. Okay, ahorita estábamos tocando las pistas, para que se den una idea, más o menos entre nivel 22 hasta nivel 25. Okay. Aparte, bueno, tenemos la cámara pues más o menos cercana aquí al equipo, pero ya en persona obviamente se escucha con mucha claridad, con suficiente claridad de audio. El bajo, dependiendo, sí, la música también se escucha bien, aunque yo me voy más con el bajo de las ediciones anteriores, inicios de los 2000. Esos equipos son verdaderamente formidables en términos de megabass. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ir con la reproducción de cintas, de cassettes, y también vamos a hacer unas grabaciones. Ok, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a reproducir nuestro cassette. Igual, este equipo no tiene un selector para cambiar el cassette, sino que solamente pulsas playback y ya con eso ya se cambia por sí solo. Ok, bien, entonces vamos a reproducir este cassette. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Ooh, no. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closing. I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Ok, vamos a regresarlo más. Una pequeña pausa y ahora vamos a conectar nuestro cable de auxiliar. Por un lado tiene dos conexiones de 3.5 milímetros. En la conexión del lado derecho, visto de frente, es la salida de audífonos. Ahí conectamos nuestro cable auxiliar, el cual va a parar en un amplificador, y vamos a escuchar ahora ese sonido. Vamos a bajar al mínimo, lo vamos a dejar en ceros y poco a poco le vamos a ir subiendo de acorde se requiera. Sigue, vamos a escuchar en el ampli. Ahí está. Pausa, vamos a apagar nuestro amplificador. Ahí fue una pequeña probadita cómo es que se escucha conectado a lo que es un amplificador o sistema de bocinas externo. Ok, y ahora vamos a grabar un material que nos ofreció nuestro estimado suscriptor y amigo Marcelo.
Marcelo Valenzuela. Mira, vamos a conectarlo ahora en donde dice audio in, ok, tiene una entrada. Vamos a sacar este cassette y ahora vamos a hacer una grabación desde dispositivo externo hacia el cassette. Este es el cassette que vamos a usar. Es un cassette así de 60. Bueno, es un Fuji de 60. Ok. Vamos a regresarlo todo. Ok, este equipo no se autodetiene cuando se está rebobinando, adelantando la cinta. Hay que hacerlo manualmente para evitar que se patinen las bandas y se vayan a deteriorar. Ok, ahora sí, vamos a reproducir esta música. Ok, este es el video. Este es el video que vamos a reproducir, que es una música industrial de los 90s. Entonces ya estamos conectados aquí y el otro extremo ya está de este lado. Entonces, ok, ya está. Vamos a darle rec. El video ya está reproduciendo, entonces vamos a escuchar lo que se está grabando. Bueno, de hecho creo que no lo vamos a poder escuchar. Ahorita ya se está grabando. Aquí está corriendo el video. Ahí está corriendo el video. Y lo malo de esto es que no tiene una ventanita para ver la cinta si está moviéndose, ¿no? Vamos a darle stop. Vamos a regresarlo. Y aquí le voy a poner pausa a la tablet. Ok, vamos a escuchar. Vamos a dejarlo en 20 y ahorita le voy subiendo poco a poco. Ok, voy a desconectar el otro extremo. Ahí está. Ahí está, ok. Ok, perdón. A ver, hemos cometido un error aquí, disculpen ustedes. No, hubo un error de mi parte. Perdón. Hay unos equipos que automáticamente al ponerle audio in ya te lo está detectando, pero aquí necesitamos presionar primero audio in. Si no, no te lo va a aceptar. A ver, disculpen aquí la falla. Vamos a volver a repetir aquí esta cuestión. Ahora sí, ya. Ahí entró, con razón yo decía que no estaba dando audio. Ok, ahora sí. Rec. Vamos a darle play. Ahí está. Ahí está. Ok, pausa. Y ahora sí regresamos. Ok, voy a desconectar aquí. Que de hecho, bueno, debía haber bajado el volumen. Está mal lo que estoy haciendo en desenchufarlo así nomás, lo sé. Pero es para darle rapidez a esto. Ok. Ahora sí, vamos a escuchar la grabación del cassette. Ahí está.
Ahí está. Y si quieren escuchar qué onda con esta grabación, ahí está, mira. Ok, entonces sí se grabó exactamente como lo acabamos de escuchar con respecto al original. Es exactamente la misma velocidad, todo muy bien. Okay, aunque claro, los que quieran hacer grabaciones con mejor calidad todavía, yo les recomiendo que usen una double deck, es decir, una casetera doble, y hagan la configuración necesaria, como nos comenta nuestro amigo Marcelo, que no pase de +0 y conectarse a Line In Rec para poder hacer grabaciones desde dispositivo externo hacia una double deck. En este caso, audio in, seleccionar, pulsar aquí audio in y ya con eso. O simplemente si quieres escuchar música, si quieres escuchar música en este dispositivo sin grabar, es solamente conectarte con el cable y listo. ¿Okay? Con eso, mira. Aquí por ejemplo lo conectamos, audio in, y acá le volvemos a conectar esto. Ok, y ahí está, play. Ok. Ok, entonces este equipo nos está funcionando a su vez como si fuera un sistema de bocinas externo para poder escuchar música a través del cable de 3.5 milímetros. Okay. Por último vamos a hacer una grabación directa, que ya se me estaba pasando, una grabación directa del disco de audio normal, CD. Vamos a encender esto. Ok, CD play. Vamos a bajar un poco el volumen y nos vamos a ir hasta el track número 6. A ver, ahorita que lo detecte me voy hasta el track número 6. Track 6. Ese track 6 lo vamos a grabar. Ahí está. Ok, vamos a sacar el disco y vamos a regresar un poquito. Ya está. Ok, y ahí está. Pudimos grabar sobre el cassette sin problema, de un CD al cassette, dispositivo externo hacia el cassette, y también se puede grabar de la radio al cassette. Cualquier cuadrante que estén escuchando ustedes en ambas bandas, programa, etcétera, música, así como el estilo de antes que salía una canción y la grabábamos en el cassette, eso exactamente se puede hacer en ese equipo. ¿Ok? Bien, entonces de esta forma comprobamos que el equipo sí está funcionando bien para reproducir lo que es discos, cassettes, y solamente el detalle que ya mencioné, que ya pudieron apreciar, que la interrupción en el formato MP3 es aleatoria y también es inicial. Inicial en los primeros 8 o 10 segundos a lo máximo, una sola vez, dependiendo la canción. Podría influir también en la velocidad que grabaron su disco MP3, pero por lo general, como les dije al inicio de este video, parece que estos modelos CFD-S70 salieron con ese detalle, que consiste en que al inicio se interrumpen las pistas en el formato MP3. ¿Ok? Fuera de eso,
El equipo está excelente, perfecto, funciona absolutamente sin problema. ¿Okay? Vamos a desconectar acá atrás y les voy a mostrar lo que les había dicho. Esta radiograbadora, a diferencia de la misma, pero del anterior video, que de hecho es el video que les voy a dejar en la descripción, tiene mucho mejor estética que el anterior. Simplemente la anterior tiene las rejillas un poco oxidadas. Digo, funciona muy bien, pero está un poquito con estética más abajo, ¿ok? Entonces, inclusive no tiene la tapa de pilas, y este modelo sí lo trae. Es decir, viene completo, completísimo, ¿ok? Vamos a ver aquí. Y bueno, vamos a echar un vistazo aquí al compartimento de pilas, que está en óptima condición. Realmente esta radiograbadora, ustedes si la vieran en persona se iban a dar cuenta que está prácticamente nueva. Ok, está. Vamos a hacerle un zoom in aquí al sticker. Mira, el famoso número de serie, terminación 999, que inverso sería la marca de la bestia. Ok, marzo 2021, solamente 2 años de antigüedad, y como ya vieron está funcionando perfecto, solamente con el defecto de fábrica en el MP3. ¿Ok? Bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor compartan, suscríbanse, comenten, están pendientes de nuevas actualizaciones. Lean la descripción, ahí vamos a dejar un video anterior de este mismo tipo, modelo de radiograbadora. Ahí vamos a compartir también el enlace directo a Instagram, por si quieren escuchar canciones con copyright, pero con mayor duración. Cuando digo mayor duración me refiero a 1 minuto, minuto y medio aproximadamente de duración, ya que aquí en YouTube si uno hace eso pues te cae el copyright y ya no puedes monetizar. ¿Ok? Y también en la descripción les voy a dejar el enlace directo a mi página de Instagram. Nos pueden escribir, enviar mensaje para consultar todo lo referente a estos equipos electrónicos. Si están nuestras posibilidades y conocimiento, los podemos orientar, y pues estamos a la orden ahí para responder. Igual la gente aquí en los comentarios, en la sección de comentarios, estaremos atentos para responderle a todos la mayor brevedad posible. ¿Ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Muchas gracias por su atención. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Saludos a todos mis amigos, muchas gracias por ver los videos de este canal. Y bueno, a ver, antes de... Bueno, esto le iba a compartir en publicación, pero vamos a darle lectura en este video. Es un mensaje de una clienta que compró un radio Panasonic antiguo. Estamos hablando como de un radio de los 70s, finales de los 70s, por allá por el 75, casi 78. Era un radio Panasonic portátil de bolsillo, ¿ok? Entonces prácticamente es como que estamos viendo esto, ¿no? Este tipo de radiocito de bolsillo muy chiquito. Y la persona nos comenta lo siguiente acerca de la satisfacción del producto. Dice, le dejo mi calificación y opinión positiva. Me comenta mi esposo que su tiendita está muy bien estructurada y que lo felicita por el detalle que tiene para publicar sus productos de forma tan minuciosa. Muchas gracias por estar siempre atento a nuestro envío de igual forma. ¿Okay? Este es uno de los tantos comentarios, mensajes que se reciben por parte de personas que compran aquí con su servidor, y siempre tratamos de dar la mejor experiencia, el mejor desempeño y atención y bueno, servicio de paquetería para que las personas se queden con la mejor experiencia. ¿Ok? Aunque bueno, de pronto hay situaciones ajenas a uno por cuestiones de la paquetería, etcétera, ¿no? Pero siempre, por lo general, siempre se trata de dejar la mejor impresión. ¿Ok? Se me olvidaba comentar, en la descripción también va a haber el enlace directo a la tienda en línea, a la eShop de Mercado Libre. Entonces
Ahí también pueden ustedes buscar con el título del video de este o de otros videos de productos que les haya llamado la atención para ver su disponibilidad. Claro, si es un equipo, por ejemplo, que ya dice hace 3, 4 años que se subió el video, ahí pueden checar ustedes. Lo más seguro es que ya no lo van a encontrar. Ya aquí las cosas se venden por lo general rápido. Entonces no hay nada mejor más que ingresar a la tienda en línea, buscar con el título del video, y si les aparece disponible y lo quieren adquirir, adelante. ¿Ok? Bien, ahora sí llegamos al final de este video. Muchas gracias a todos. Saludos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Saludos, yo soy Gus Walker, nos vemos. Bye bye.